Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque hoy estás con nosotros. Padre, sabemos, Señor, especialmente yo, Señor, que te fallamos mucho siempre, Señor, pero es grande tu misericordia, Señor, que abarca y nos cubre a nosotros, Señor. Y Padre, hoy ha venido tu pueblo, Señor, tu rebaño, tu iglesia, Señor, a la cual tú tanto amas, Señor, y hoy quieren escuchar de ti, Señor. Padre, me someto a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, obre a través de mí, Señor, y que hoy podamos escuchar tu voz, Señor, tu consejo. Tú eres el invitado especial en nuestros corazones, Señor. Y Padre, pedimos por aquellas personas que no han venido, Señor, y que por alguna razón quieren escuchar tu palabra, Señor. Obra, Señor, en nuestro pastor, Señor, a la enfermedad que tiene, Señor, y las demás personas que también están enfermas, tócala, Señor, esta noche, Señor. Y Padre, como dije, tú eres el invitado especial esta noche. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Ok, por favor, acompáñenme abriendo sus Biblias en el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Okay. Ya lo tenemos ahí. Y el tema de hoy es aplicación de la oración, ¿ok? Saben, en la vez pasada estuve yo dando prácticamente la teología, pero vamos a ver cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas. ¿Le parece bien? ¿Sí? Es mucho mejor de esa manera, ¿ok? Déjeme ordenar el montón de páginas que tengo aquí. Perfecto. Y dice así la palabra. En el primer versículo dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Lo voy a leer los versículos, todo, para que ustedes me sigan más adelante conforme a cada versículo, y lo vamos a enseñar de esta manera. Exhorto ante todos los que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Listos? 7:25. Vamos a tratar de acabarlo, ¿ok? Dice el versículo 1: exhorto ante todos los que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ok. ¿Cuál es el propósito de reunirnos nosotros en la iglesia? Nosotros somos llamada a la luz, ¿es correcto? Y la luz debe de alumbrar en todas las tinieblas. Y uno de los deberes de la iglesia es hablar con nuestro Dios. ¿Por qué medio lo vamos a hacer? Por medio de las oraciones, ¿verdad? Así que nosotros debemos de resplandecer en las tinieblas, ¿verdad? Si gustas, abre la puerta, ¿no? Para que ventile un poco, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Para qué? Para ganar a las personas, a las almas que están perdidas afuera, ¿de acuerdo? Y dice, y si notan ustedes en el primer versículo, dice, se hagan rogativas. Es la primera palabra.
Hay 4 palabras especiales en este versículo. En el versículo 1, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Por medio de estas 4 vamos a diferenciar de cómo nosotros debemos de orar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta es la manera que debemos de orar. Por medio de lo que nos está poniendo Pablo y le está instruyendo a Timoteo. La primera palabra, súplica, dice, es enteramente consistente de su dependencia de Dios. ¿Qué quiere decir la súplica? Es que cuando ustedes oren, la dependencia va a ser directamente de Dios. No dependen de nadie más. Es por esa la razón la cual ustedes oran. ¿De acuerdo? ¿Estamos? No pueden decir, voy a orar y que Miguel me provea lo que estoy pidiendo. ¿De acuerdo? No podemos hacer eso, ¿no? Tiene que ser algo más allá, ¿no? ¿Y por qué? Porque vamos a pedir, o sea, dice que se hagan rogativas. Cuando usted está orando, ¿ok? Podemos orar, ¿por qué? Por enfermedades en particular, dice, para que se quiten. ¿No es verdad? Si ustedes hace 2 semanas recibieron un informe de las enfermedades de las personas que estaban enfermas, nosotros nos unimos a las 3:30 de la tarde como iglesia a orar por los enfermos. ¿Se han dado cuenta? En el boletín vienen nombres de personas, ¿no? ¿Sí? Si ustedes se unen a esa oración, déjenme decirle que son de bendiciones. ¿Por qué? Tenemos una hermana aquí que su cuñado está en el hospital y estaba muy grave. Y si les diese el testimonio a esa persona, por medio de las oraciones que ustedes se unen a esas oraciones, esa persona ha mejorado. La oración tiene poder, hermanos. Si ustedes ponen sus peticiones, ¿saben qué? Cada miércoles y cada domingo nosotros nos reunimos para la iglesia para orar por todos ustedes los que van a venir aquí. Solo somos 4 personas las que nos unimos, o 5 personas nos unimos a orar. Estamos faltando a esa oración. ¿Saben? El Señor quiere escuchar lo que ustedes piden. Pero nosotros despreciamos ese momento especial para venir en comunión con el Señor. Otra cosa, ¿se han dado cuenta que al final del servicio hay parejas, hay 2 parejas? ¿Saben qué? Traigan esa petición delante del Señor y el Señor va a escuchar, ¿sí? Dice, ¿para qué? Porque hay necesidad de fortalecerse unos a otros, ¿sí? Por aquellas personas que están perdidas también. La oración es básicamente, y todas esas cosas, por ejemplo, matrimonios que se están rompiendo, ¿no se han dado cuenta? Y dice, mi matrimonio está a punto de perderse. ¿Saben qué? La oración es el medio en el cual nosotros nos podemos unificar más. No crean que se va a solucionar así por así, con palabras. No, una buena consejería, pero sobre todo la palabra bíblica. Si ustedes estudian de acuerdo a la palabra, sus problemas se van a arreglar, ¿sí? Entonces, todas esas cosas que pedimos, dependemos de Dios en todas las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, en eso se refiere a ser rogativas nuestras oraciones. Ahora, la palabra, súplica, ¿no? La palabra siguiente es oración, ¿no? ¿Sí? Y dice, abarca todas las formas de discurso. Aferrémonos, dice, se dirige, o sea, cuando dice, la oración es hablada. La oración, cuando nosotros nos comunicamos, va a una persona divina. ¿Quién es esa persona divina? Nuestro Dios, ¿no? Entonces, si nosotros nos aferramos a Dios por medio de la confesión de nuestros pecados, la intercesión que hacemos, la súplica, la adoración y la acción de gracias, esas cuatro combinaciones de lo que está diciendo Pablo aquí, se dirigen directamente a Dios. Se basan en el poder de Dios por lo que va a hacer por esas oraciones, ¿sí?
Si ustedes quieren ver un ejemplo, dice en 1 de Timoteo 5:5, ya hablé de esto, dice en 1 de Timoteo 5:5, dice que, dice, más la que es verdadera, ¿sí? Más la que es verdadera es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y en oración noche y día. ¿De acuerdo? ¿En quién espera? No está esperando en nuestro pastor, no está esperando en Miguel, no está esperando en Humberto o Francisco o cualquiera otra de las personas que va a arreglar situación. ¿En quién va a confiar directamente? En Dios. O sea, esa es la oración, va directamente a la divinidad, a nuestro Dios. Ahora, la palabra intercesión dice, ¿qué significa? Es un ruego en favor de otras personas. ¿Sí? Eso significa. Ahora, es una preposición, dice, es un verbo, dice. Aquí podemos ver aquí ejemplos de cómo Jesús hace la intercesión por otros. Veamos lo que dice Romanos 8:27, ¿sí? 8:27, habiendo venido en ayuda nuestra, dice, no. Permítame, porque yo no lo tengo aquí. Romanos 8:27. ¿Lo tienen en la mano? Ustedes lo miran ahí, ¿verdad? Sí. 8:27 dice así: mas el que escudriña los corazones, ¿sí?, sabe cuál es la intención del Espíritu, ¿sí? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Quién es el que intercede por nosotros? El Espíritu Santo que Dios nos dejó a nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el otro que vamos a leer? El otro ejemplo, Romanos 8:34. ¿Sí? 8:34 dice: ¿quién es el que concederá? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros. ¿A qué se refiere esto? Que Jesús fue y subió al cielo y está a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué? Para interceder por cada uno de nosotros. ¿Sí? Las intercesiones vienen directamente de Dios. Dios hace la intercesión, pero ustedes pueden interceder por unos a otros. ¿Sí? ¿A quién ama más? ¿A sus hijos? ¿A su esposo? ¿A amigos? ¿A familiares que aún no han venido a Dios? Ustedes pueden interceder por eso. Dios nos está dando un ejemplo, que Él intercede por nosotros día y noche. ¿No hay un acusador por nosotros? Ahorita Satanás acusa a cada uno de nosotros, día y noche. Y se presenta delante de Dios, ¿no? Y dice, ¿ya vieron a Miguelito? Está sudando como bárbaro porque no sabe qué es lo que está diciendo. Pero ¿saben qué? El Señor está intercediendo por mí en este momento para que me dé poder del Espíritu Santo y yo pueda traerles esta palabra. De la misma manera, ustedes pueden interceder unos por otros. Eso es lo que quiere decir el significado de la intercesión, ¿sí? Vamos a la palabra final que dice acción de gracias. ¿A qué se refiere? Esto es lo que completa el ciclo de las 4 frases que ya les he dicho anteriormente. Dice, ¿qué significa? Que las oraciones que ustedes hacen van y vuelven en forma de gratitud expresada en palabras. O sea, Dios ha cumplido con ustedes por la oración que ustedes han hecho y que han suplicado, ¿sí? ¿De qué manera regresa a Dios? De una manera en la cual ustedes están agradeciéndole.
a nuestro Señor le agrada eso, ¿sí? Que ustedes intercedan, que supliquen y hagan las oraciones que más les place al Señor, ¿sí? Ahora, un consejo: siempre estén velando por lo que piden. Una de las cosas que me enseñaron a mí es que cuando pidan algo verdaderamente en el corazón, escríbanla en su Biblia. Escríbanla en su Biblia, apunten el día. Y cuando más no sientan, Dios tal vez se las ha concedido, ustedes dicen: el Señor me concedió esta petición tal día. Y van a ver lo grandioso que nuestro Dios es, ¿sí? Dice Efesios 6:18, si no está ahí, lo pueden buscar en su Biblia, y dice: orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay que esperar. Algunas veces, créame que su oración no es de microwave, ¿ok? ¿Cuántos minutos le podemos poner a la oración? 2 minutos, ¿verdad? No, ¿saben qué? Esperen y sigan velando por esa súplica que ustedes han hecho, esa oración. ¿Estamos? Vamos a ver aquí el versículo 2, por favor, acompáñenme. Dice: por los reyes, ¿y por qué dice? Por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ese es el segundo versículo de nuestro estudio, y déjenme decirle que dice: por los reyes. ¿Por quién debemos de orar? Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que, ¿sabes qué? Debes de tomar esto. ¿Por qué? Hay que orar por los reyes, dice, y por los que están en eminencia. La vez pasada yo les enseñé que nosotros debemos de orar por nuestros presidentes y por aquellas personas que están en la autoridad, ¿de acuerdo? Pero ahora bien, lo que me llama la atención aquí dice: y por todos, ¿sí? Esa frasecita es muy especial en esta enseñanza. ¿Sabe qué? ¿Qué nos quiere decir aquí? Dice: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, ¿sí? Aquí nos está representando la salvación. La salvación por ese tipo de personas, especialmente los que están en poder, ¿sí? Hay que orar por esas personas, especialmente para que les dé la salvación Dios, y que tengan ¿cómo le puedo decir? Temor de Dios. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer mejores las cosas las personas. ¿Saben? En Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién dice? A todos los hombres. Pero aquí en el versículo Pablo incluye a los reyes y a las eminencias. ¿Saben qué? Ok, está perfectamente. Pero aquí dice: por todos los hombres, como dice Tito. ¿Por quién van a orar? Por todos los hombres, ¿sí? Sin excepción, ¿sí? Por toda la humanidad, ¿sí? Ahora, ¿qué nos enseña? Que Dios se ha manifestado a todo miembro de raza humana sin excepción. ¿De acuerdo? ¿Estamos? O sea, no hay mexicano, no hay salvadoreño, no hay guatemalteco. Para Dios todos somos una creación muy especial para Él. Al crearnos, Él decía: y esto es bueno, y esto es bueno, y esto es bueno. Todo era bueno, ¿sí? Todo lo que creó era bueno, hasta cuando hizo su perfecta obra, que fue el hombre y la mujer. Todo estaba bien, pero Satanás tenía que meter su cuchara, ¿sí? Pero Él quiere que procedamos al arrepentimiento, a la salvación. Por eso lo postula de esa manera. Veamos. Romanos 5:18 dice esto: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno vino
a todos los hombres la justificación de vida. ¿Quién es este? Está dando el ejemplo entre Adán y Eva. Adán fue el primer hombre que cayó, ¿de acuerdo? Y Jesús vino a componer esa situación. Nos vino a dar vida eterna. ¿Estamos? Fue el reemplazo del hombre perfecto. Recuérdense, al comienzo de Adán, Adán era perfecto, ¿sí? Y al caminar, caminaba con Dios, hablaba con Dios, pero de una manera cayó, ¿sí? Así que fuimos perdidos por Él porque hemos heredado las transgresiones de Él por todos los tiempos, desde Adán hasta ahora. Ahora, miren lo que dice 1 Corintios 15, 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué dice? Vivificados. Entonces la palabra aquí, por los reyes y por todos, significa que va incluido todos, ¿de acuerdo? Ahora, en este pasaje, en 2.1, es el mismo contexto que nos dio. Es la providencia de Dios en el versículo 2 y en el versículo 7, significa que incluyó a los gentiles la promesa, la salvación, ¿sí? Por medio de estas oraciones, no solo se va a tomar a los reyes y a la eminencia, sino a todos incluidos también, para la salvación, ¿de acuerdo? ¿Por qué dice el versículo para que vivamos quieta y reposadamente? ¿A qué significa esto? Esto significa que al orar por esos gobernantes que hoy están actualmente, significa que vamos a estar libres de molestia, tales como guerras, persecuciones, y ¿qué dice? Facilita la extensión del evangelio para otras personas. ¿No hay oposición ahora del evangelio por medio de gobiernos que son crueles? ¿Se da eso ahora? ¿Sí o no? Es por eso la necesidad de orar por esos gobernantes. ¿De acuerdo? Para su salvación. Ahora, este versículo, ¿por qué hace reflexionar en los reyes? Déjenme decirle que en el tiempo, en el año 54, en el año 68, Nerón era el emperador de ese tiempo. No, al decirles Nerón, estamos hablando históricamente. El emperador era la persona más cruel en ese tiempo y acechaba a todos los cristianos en ese tiempo, diciéndoles así, que tomaba a los cristianos y los clavaba y les daba fuego y con eso iluminaba sus jardines de su casa. ¿Se dan cuenta de la crueldad? Ahora, Pablo estaba bajo el régimen del tiempo de Nerón. ¿Por qué creen que solicitó que orásemos por los reyes? ¿Verdad? Es una de las razones. Ahora, dense cuenta, todos los antiguos emperadores como Augusto César, Tiberio, Calígula, Vesperiano, Tito o Domiciano eran emperadores crueles, los cuales le hacían la vida imposible ¿a quiénes? A los cristianos, los perseguían. Es por eso que él agrega a los reyes y a las eminencias, ¿sí? En Romanos 13:1 dice esto. Lo tienen ahí, sí, creo que aparece, ¿no? Sí. Dice Romanos 13:1, dice, sométase toda persona, ¿qué dice? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sin parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Ustedes no son de aquellas personas que violan la ley actualmente. ¿Qué pasa si violamos la ley ahora, actualmente? ¿Ah? A la cárcel, ¿no? O si vamos en un vehículo, si faltamos a las leyes de un vehículo, ¿qué pasa? Si tú no llevas licencia, ¿qué pasa? Nos quitan hasta el carro, ¿no?
estamos violando la ley. Y esa autoridad hay que respetarla. ¿Pero qué? ¿Nos vamos a poner a la cara? No, usted, que no se da cuenta que este es mi medio de trabajo. No, es por alguna razón que está ahí. Y si no te han dado licencia, mejor ni manejes. O sea, no les estoy diciendo porque dice, es la ley que hay que respetar, ¿no? Hay que honrar lo que dice Dios, ¿de acuerdo? ¿Quién las puso? Dios, ¿no? Ahora, 1 de Pedro 2:13 dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, y a los gobernantes, como por, ¿qué dice? Enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, dice. Porque esta, ¿qué dice? Es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, que no hay que ser insensatos, sino que hay que hacer y seguir la voluntad de Dios. Hay que honrar las, ¿qué? Es por esa razón que este versículo 2 está dentro de nuestro estudio. ¿Está más claro? Dice, ¿qué pasa cuando hacemos lo correcto? Como la voluntad de Dios, dice. En el versículo 3 dice, porque esto es, ¿qué dice? De nuestro estudio. 1 de Timoteo 2:3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Delante de quién es? Ahora, si vimos que hay que orar por esas personas que están en posiciones más grandes, ¿no es al caso los ricos los que nos oprimen, dice Santiago? ¿Es verdad? No es que estamos, tú y yo tenemos un trabajo circular. Si tenemos jefes hay que obedecerlos, ¿sí o no? Ahora, si tú eres tu propio jefe, gloria a Dios, ¿no? Nadie te molesta. Pero mientras tu jefe viene y te dice algo así, déjeme decirle que es difícil someterse a lo que están diciendo a veces los jefes. Yo soy de esas personas. Mire, ahora, es difícil soportar a otra persona también, ¿no? Pero ¿saben qué? Pero a Dios le agrada respetar a ese tipo de personas. Y dice, es bueno y agradable delante de Dios. ¿No es verdad que nuestro Señor Jesús nos dejó a nosotros un ejemplo? Dice, orar por vuestros enemigos. ¿Sí? Dice Lucas 6:35, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos que nada a cambio. ¿Sí? Jesús nos enseñó eso. Ahora, en el versículo 4 dice, cuando agradas a Dios, el deseo de Dios lo va a postular en un plan, en el plan de salvación en el que vimos, como dice aquí en el versículo 2. En el versículo 4 de nuestro estudio dice, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué dice? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? ¿A qué se refiere el versículo 3 y 4? Dice, esto es excelente, dice, y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, quien desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En otras palabras, Él quiere y desea, ¿sí?, que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué? Porque Él vino a dar su vida por ti y por mí. No se han dado cuenta, no sé cuánto tiempo tengan ustedes en el Evangelio, pero yo tengo más o menos como 14 años en el Evangelio. Imagínense si Dios no me hubiese rescatado, yo estuviera aún en mis delitos y pecados. Estuviese muerto en mis delitos y pecados. Pero Dios me ha dado la gracia de esperarnos y lo que éramos en el pasado, nuevas criaturas somos ahora en el Evangelio. ¿Sí? Así es que su deseo y el plan perfecto es que la salvación venga universalmente, pero muchos de nosotros la desechamos. ¿Sí? Ahora, dice, y vengan al conocimiento de la verdad.
¿Qué es el conocimiento de la verdad? Domingo a domingo ustedes están escuchando la palabra a través de nuestro pastor y otros hermanos en las cuales trae. La semana pasada nuestro hermano Francisco nos dio un mensaje bien grande. La gracia de nuestro Señor, ¿no? Nuestro hermano Humberto también nos enseñó eso. Y día a día ustedes están conociendo la verdad. Cuando salen afuera, ya no cualquiera los engaña, porque constantemente ustedes están recibiendo y vengan a ese conocimiento en la verdad. Ustedes pueden decir, oh, Miguel los está tratando de engañar. No, ustedes van leyendo conforme a lo que dice la palabra, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Así, esto quiere decir que sin distinción de rango, raza o nacionalidad, Dios quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento, a la salvación. Vayamos a 2 de Pedro 3:9, que creo que no lo tengo ahí, pero sí está, ¿verdad? Dice, el Señor no retarda, ¿qué dice? Su promesa. Según algunos la tienen que por tardanza, sino que es paciente para ¿con quién? Con cada uno de nosotros. Ahora, ¿ustedes tienen miembros aún que no son salvos? Hay bastantes, ¿no? Pues el Señor aún sigue esperando. Hay que seguir perseverando. ¿Por medio de qué lo van a hacer? ¿Ustedes creen que por medio de las palabras que ustedes han aprendido van a cambiar a esas personas? Si nos vieron a nosotros antiguamente como éramos, a veces con este cambio que hemos tenido, nuevas criaturas somos, a veces ni con eso nos creen a nosotros. Pero ¿saben qué? Por medio de esa oración, la intercesión que ustedes van a hacer, esas personas van a ser salvas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Sí? Dios desea que todos los hombres y hombres de todo rango y posición, tribu y nación sean salvos. Dice, ahora, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador. En otras palabras, o sea, en otra versión dice, y los hombres, el hombre Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? No hay otro Dios para ¿quién? Para esta nación. No hay otro Dios para otras naciones. Hay un solo Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Antiguamente, el pueblo que Dios había escogido hicieron adoración de otros dioses. Ahora yo les pregunto, Dios nos ha dado a conocer a nosotros que la verdad, y está en este libro, ¿sí? Ahora, si la pregunta que les hago, ¿los otros dioses están palmados de hechos de lo que, o milagros de lo que esos dioses hicieron? No, solo hay historia de esos dioses, que dice, esta nación honraba a tal Dios, esta nación hacían sacrificios de tales cosas, eran paganos, o sea, eran abominaciones, honraban a dioses que no hacían milagros, dicen, honraban a dioses que dicen que por la lluvia, la fertilidad, el sexo, por las agriculturas, pero todo eso, ¿quién es que lo proveía? Dios, ¿no? Dios se manifestó con gran poder a su pueblo que tenía que enseñar la verdad. Pero aún así las personas se desvían. Y es por eso que dice que Dios dice, hay un solo Dios y Dios todopoderoso. No hay otro más. Dice, ¿quién? Jesucristo, hombre. Dice, porque Él es Dios que vino y se encarnó, dejó su deidad para hacerse hombre, uno tal como nosotros, para que viniese a dar su vida por nosotros. ¿Sí? Dice, ahora, hablando de mediadores,
Dice, la posición de Cristo es asumida como el sustituto del Cordero. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ese es el mediador. Vino a ser la sustitución, el mediador entre Dios Padre y los hombres. ¿Quién? Cristo Jesús. Ahora, que vino a formar un pacto nuevo. Por favor, ¿por qué no me acompañan en Hebreos 8:6? Ese sí no lo tengo. Si miramos Hebreos 8:6, ya casi es al final. Está después de Tito, ¿ok? ¿Estamos ahí? Miren lo que dice 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un ¿qué? Mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Saben? Cristo Jesús, haciendo la cena, dijo, he venido a hacer el nuevo pacto entre los hombres. ¿Qué? Levantó la copa y la tomó junto con sus discípulos, y eso ha quedado postulado. El derramamiento de su sangre es el nuevo pacto que ha sellado para darnos vida eterna a través de él. ¿Sí? Ahora, Hebreos 9:15 dice esto. Así, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían las promesas de la herencia eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que removió la muerte. No hay más muerte. Y las promesas son herencias eternas que ustedes van a recibir. ¿Sí? Eso es lo que significa ser mediador. Ha venido a tener un nuevo pacto. Por último, Hebreos 12:24. ¿Estamos ahí? Ahora, en el 12:24 nos está diciendo, y ya su nombre dice, a Jesús, ¿quién dice? El mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿En quién está? Este es mi nuevo pacto. Estaba en la copa, el derramamiento de su sangre. Ahora, el versículo, seguimos adelante. ¿Qué es lo que quiere decir mediador? Es lo que Cristo quiere restaurar, que nosotros siendo pecador, aún vino y murió por cada uno de nosotros. ¿Sí? Él no se echó para atrás. Llegando a la cruz, Él no quiso bajar. ¿Creen que los 3 clavos que tenía lo hubiera sostenido de ahí? No, ¿verdad? Él no bajó por amor a ti y a mí. ¿Sí? Por eso es que nos quiere hacer conocer la verdad a través de Él. Toda la Biblia habla a través de Jesús. ¿Sí? Jesús les dijo a los fariseos, escudriñad la palabra, que de ella escribió Moisés. De mí escribió Moisés. ¿Sí? Ahora, con este nuevo pacto y Él como intercedor por nosotros, nos vino a dar la paz, ¿no? La paz que ahora descansamos. Al caso, ¿estás angustiado cuando vas a morir? No. Muchas personas, ¿saben qué? Pierden el control cuando saben que vamos a morir, ¿no? Pero ¿saben qué?
No, no es así. Dios nos ha traído la paz. Miren lo que dice Romanos 5:1. Creo que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Gracias, hermana. Sí se lo sabe, ¿no? Es uno de mis versículos que en realidad a veces cargo aquí en mi corazón. Justificados por esa fe. ¿En quién tenemos fe? En nuestro Dios. Tenemos paz para con Dios. Y eso es lo que nos ha venido a traer, ¿sí? Seguimos en el versículo 6. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué significa esto? Hebreos 10:4 y Hebreos 10:1 nos dice, déjenme decirle, Hebreos es un libro muy hermoso. A mí me encanta. Se lo voy a leer lo que dice en Hebreos. Hebreos 1. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién dice? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿A quién hizo heredero? Al Hijo. Y dice, Él nos está hablando hoy. Cristo Jesús es el que nos habla ahora. Ahora, nos ha hablado y dice, ese testimonio, ¿cuándo se dio? A su debido tiempo, dice. A su debido tiempo este testimonio vino a ser para nosotros, ¿qué? Ahora la verdad. La verdad en la cual nosotros estamos queriendo introducirnos para tener el conocimiento de lo que es Cristo Jesús. Y se dio a sí mismo por rescate para muchos. Ahora, si leemos Filipenses, déjenme decirles, se dio a sí mismo, dice Filipenses 2, me parece. Está Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses 2. ¿Estamos? Dice, dice el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? Estaba hablando en el versículo 1 del capítulo 2, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Todas estos, ¿cómo le puedo decir? Sentimientos, todas estas cosas están dentro de nosotros. Ese mismo hubo dentro del corazón de nuestro Señor Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, el versículo 6, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No quiero decir que Él desechó ser Dios, no, era 100% hombre y 100% Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Cuál es el rescate? Cuando lo crucificaron. Ahí pagó por cada uno de nosotros. Por todos, dice, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. ¿En qué tiempo? Cuando los apóstoles comenzaron a escribir el Nuevo Testamento, empezaron a dar testimonio de nuestro Señor Cristo Jesús a través de sus palabras,
enfocados por medio del Espíritu Santo, y ahora han venido hasta este tiempo y están siendo escuchadas por cada uno de nosotros. Versículo 7, ¿de acuerdo? Dice: para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. El versículo 7 viene a ser la culminación de lo que el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo. ¿A quién? A su protegido, a su hijo en la fe, a su alumno, el cual tenía que enseñar esto en la iglesia de Efesos. ¿Estamos? Ahora, en resumen, los 7 versículos nos está dando el propósito de la oración. Si vemos esto, dice, en el versículo 1, dice, todos los hombres, dice, porque la salvación tenía en la mirada a todos, dice, sin consideración de rango o posición, raza o nacionalidad. ¿Estamos? Ese es el versículo 1 y 2. Ahora, el versículo 3 y 4, perdón. Sí, se debe orar por todos los hombres, perdón, ese era el versículo 1 y 2. Ahora, la salvación tenía que ver para toda la humanidad, en general, universalmente, dice ese en el versículo 3 y 4. Ahora, en el versículo 5 dice, solamente hay un Dios y un mediador para todos, y no para cada persona o para cada grupo. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuántos dioses hay en la India? Hay infinidad de dioses. No, el único Dios y mediador entre los hombres y Dios es Cristo Jesús. ¿Estamos bien? Dice, y en el punto C dice, hay un solo rescate, dice, para todos, el cual se dio a sí mismo para rescatarnos a cada uno de nosotros. Y yo soy uno de ellos. ¿Ok? Ahora, el propósito que nos está enseñando Pablo aquí en el versículo dice que se constituyó predicador y apóstol, es las enseñanzas que a través de los tiempos han venido a darse y para postular el evangelio a cada uno de nosotros. Y cuando para nosotros las cosas son imposibles, ¿por medio de qué lo vamos a hacer? Por medio del Espíritu Santo. Ahora, muchos de nosotros decimos, no sé orar, ¿sí? ¿Sabe? Cuando yo recién estaba en los caminos de Dios, ¿no es verdad que a uno se avergüenza de decir, ora? ¿Ora tú? ¿Órate? No, es que yo no puedo, ¿no? No, en ninguna manera. Dios les ha concedido don. Desde que tú lo aceptaste, tú tienes el mismo poder que yo tengo, el mismo poder que tú tienes. ¿Quién sabe si tú puedes ser mucho mejor usado que yo que estoy aquí? Tal vez tú vas a ser mucho mejor que yo, porque el Señor quiere usarte poderosamente. Hermanos, el sufrimiento y la muerte de Cristo Jesús va a ser siguiendo predicando hasta cuando Dios quiera seguirnos dando la gracia. Ahora, si aquellas personas no quieren escuchar, tú ora fervientemente por él. Ese es el propósito que Pablo nos está enseñando en el versículo 7. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo dice así? Quiero que lo definan de esta manera. En Efesios 3:1 hasta el 7, lo vamos a leer. No sé si está ahí. Efesios 3, del versículo 1 al 7. Si no está en la pantalla, lo podemos leer juntos para que vean lo que Dios reveló a través de sus discípulos y sus apóstoles, que es el propósito. ¿Estamos? Efesios 3:1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero ¿de quién? De Cristo Jesús. Es lo mismo, ¿no? Ya no pongan Pablo, pongan su nombre ahí, dice, yo, ¿sí? ¿Prisionero de quién? De Cristo Jesús. Por vosotros los gentiles, dice.
si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio. Eso es lo que Pablo se le dio. Dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual poseéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Se dan cuenta? Estaba hablando del misterio que a su debido tiempo se tenía que hablar. Pablo lo declaró. Dice en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién dice? Por el Espíritu, que a los gentiles son, ¿qué dice? Coherederos. Quiere decir que tú y yo somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido según la operación de su poder. ¿Sí? Eso significa, y la confirmación que Pablo estaba hablando aquí, dice que fue constituido predicador y apóstol, y también se reveló que el misterio de Cristo. En el versículo 8, ya para acabar, si vamos a acabar temprano, quiero pues que los hombres, dice, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. ¿Sí? ¿Saben qué quiere Dios para con nosotros? Y lo declara aquí en este versículo por medio de Pablo. Quiere que todos los hombres, en general, que nosotros estemos orando constantemente, ¿sí? Sin cesar, tal como dice en Tesalonicenses, correcto. Ahora bien, ¿de qué maneras tenemos que orar? Miren bien estos versículos que voy a poner aquí. Dice Marcos 11:25. Si no está en la pantalla, acompáñenme. Y dice esto: y cuando estéis orando, ¿ya están ahí? Díganme. Marcos 11:25. ¿De qué manera vamos a orar? Y cuando estéis orando, dice, ¿qué dice la palabra? Perdonad si tenéis algo contra alguno. Muchos de nosotros a veces guardamos resentimientos. ¿Sabe qué? Ora por ese resentimiento, para que puedas perdonar. Si muchas personas las han hecho mal, hay que perdonar. Porque dice aquí, para que también vuestro, ¿qué dice? Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Sí? Ahora, Lucas 18:11 dice, el fariseo orando de esta manera, ¿cómo dice? A veces oramos vanidosamente, ¿no? No escuchan a ustedes a veces oraciones en las cuales, wow, dice, me deja perplejo de esas oraciones que tenemos. No, y quisiéramos orar de esa manera. Pues déjenme decirles que fariseos oraban de esa manera. Y decía así el fariseo en Lucas 18:11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, dice, porque no soy como los otros hombres. Imagínense la comparación. O soy ladrón, dice, o injusto, o adúltero, dice, ni aun como este publicano. Y dice más, ayuno 2 veces a la semana y doy todos mis diezmos aquí a la iglesia. Dice, ¿qué más? Y todo lo que... Exactamente. Wow, ese se quedaba sin plata, ¿no? Cuando da el diezmo, ¿no? ¿Sabe? Se ensalzaba a sí mismo, ¿no? Un gran orgullo. Esa es la manera incorrecta de orar a Dios. ¿Estamos? Ahora, de la manera correcta, en el mismo 18:13 estaba el publicano. Y dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Y esto es lo que decía en su corazón, porque
Dios no mira lo que estás aparentando, sino que Dios mira tu corazón. Dios mira eso y dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ¿qué dice? Sé propicio a mí, que soy pecador. ¿No es verdad? ¿Somos pecadores? Porque si dices que no eres pecador, soy un mentiroso, ¿verdad? Soy un mentiroso. No, esta es la manera humilde. Dice un salmo, ¿no? Dios recibe un corazón constricto y humillado. Nunca jamás lo va a desechar. El salmista dice eso. Y siempre está pendiente de las oraciones. Dios a nosotros, ¿sí? Dios siempre nos enseñó una y otra vez, orando en todo tiempo. Jesús nos dio el ejemplo, ¿sí? Así es que este es mi estudio el día de hoy. Terminamos con 50 minutos, ¿ok? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy. Y Padre, he aquí tu pueblo, Señor, tu rebaño, tu iglesia, Señor, tus siervos, Señor, tus hijos amados, Señor, en el cual tú diste la vida, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Padre, no te detuviste, Señor, por amor a nosotros, y tú pagaste el precio, Señor. Tú intercediste por nosotros y solo tú eres Dios, Señor. Y no hay otro mediador, Señor, más que solo tú, Cristo Jesús. Hoy te pongo cada uno de estas personas que están aquí y que han venido a ti, Señor. Y están postrados y hoy están orando, Señor. Lo que tienen en sus corazones y tú estás escuchando, Señor, sus peticiones. Oramos por aquellos enfermos, Señor. Padre, que tú obres poderosamente y los toques, Señor. Que uses a los médicos, Señor. Oramos por Víctor, Señor. Padre, oramos, Señor, por Cassandra, Señor. Padre, te pido por una compañera de trabajo, Rebeca, Señor. Por el hijo de mi hermana Martina, Señor. Por la esposa de mi hermano Jacobo, Señor. Padre, te pido por las enfermedades de esas personas, por las personas que están enfermas aquí, Señor, que tú las conoces. Padre, por nuestros matrimonios que a veces son dificultosos de llevar, Señor. Padre, oro por ellos, Señor. Que tú los toques, que se puedan entender, Señor. Y que, Padre, que tengan la paz que sobrepasa todo entendimiento. El consuelo para aquellas personas que han perdido un ser querido, Señor. Fortaleza, Señor. Padre, por aquellas personas que están embarazadas actualmente, Señor, y que su embarazo es, Padre, peligroso, Señor. Padre, que tú retengas ese vientre, Señor, fecundado, porque tú deseas que tal vez ese niño crezca, Señor, para esa familia. Padre, pedimos, Señor, por nuestros líderes, Señor, nuestro presidente. Padre, oramos, Señor, por nuestros familiares, Señor, que aún no quieren rendir, Señor, tus pies, Señor. Tú nos has enseñado la verdad, Señor, a través de tu palabra. Padre, el que no tiene trabajo, también te lo pongo en tus manos, Señor, que tú le des un buen trabajo. Padre, por aquellos que están buscando esposa también, que son solteros, Señor. Padre, consuélalos. Por la mujer que es viuda, Señor, que se aferra a ti, Señor, que tú le proveerás, Señor. Mi Dios, tú conoces las peticiones de este pueblo, de esta congregación, Señor. Y Padre, más allá, Señor, no solo de esta congregación, sino de todo hijo que tú has llamado a tu presencia, Señor. Mi Dios, gracias por tu infinito amor, Señor. Permite que al abrir nuestra boca, Señor,
nos podamos comunicar contigo. Mi Dios, gracias por esta noche, Señor. Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio y de poder, Señor. Padre, obra para que cada palabra que salga de nosotros sea para edificar a las demás personas. Oh Padre, ayuda a esta congregación que cuando llamen a las oraciones, vengan, Señor, con esas súplicas. Tu palabra dice, Señor, que si hay algún enfermo, Señor, Padre, que llame a los ancianos de la iglesia, Señor. Y a través, Señor, orando por ellos, Señor, y ungiéndolos con aceite, sanarán, Señor. Padre, y perdonarás sus iniquidades, sus pecados, dices tú. Tu palabra dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, Señor, tú eres fiel, Señor, y justo para perdonarnos, Señor. Porque merecíamos la muerte, Señor. Estábamos destituidos de ti, pero tú nos has constituido y así moriste por cada uno de nosotros, Señor. Aún sabiendo que éramos pecadores, Señor. Gracias, Señor, porque me has dado vida eterna, Señor. Y hoy llévanos a nuestra casa, Señor, a descansar, Señor, y que mañana nos dé fuerza y fortaleza para seguir predicando tu evangelio a las demás personas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.